Sección 1. Bienvenidos a Registro de lo Prohibido. El mundo que percibimos a través de nuestros sentidos es apenas una delgada capa de realidad, una membrana frágil que nos protege de lo que acecha en los pliegues de lo desconocido. A menudo, buscamos refugio en la lógica y el método científico para sentirnos seguros, pero existen crónicas enterradas en archivos oficiales que desafían cualquier intento de racionalización. Hoy nos adentraremos en 5 historias donde lo paranormal y el horror no son leyendas urbanas, sino hechos documentados, con nombres, apellidos y fechas exactas que han dejado perplejas a las instituciones más rigurosas del planeta, desde el FBI hasta el Comité de Investigación de la antigua Unión Soviética. Nuestra primera historia nos traslada al invierno de 1959 en el corazón de los Montes Urales. 9 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Diatlov, se aventuraron en una expedición de esquí hacia el monte Otorten. Eran jóvenes experimentados, acostumbrados a las condiciones extremas del invierno ruso. Sin embargo, lo que encontraron en las laderas de la montaña Kolatchahl, conocida por la tribu local Mansi como la montaña de los muertos, cambiaría la historia de la investigación forense para siempre. El 1 de febrero de 1959, el grupo montó su tienda en una ladera expuesta, una decisión inusual para expertos de su calibre. Lo que ocurrió esa noche sigue siendo uno de los mayores enigmas del siglo XX. Cuando el equipo de rescate llegó semanas después, encontraron la tienda rajada desde el interior. Los excursionistas habían huido a toda prisa, muchos de ellos descalzos o en ropa interior, enfrentándose a temperaturas de 30 grados bajo cero. Para entender la magnitud de este horror, debemos analizar los hallazgos forenses del Dr. Boris Vozrozhdeny. Algunos cuerpos murieron de hipotermia, algo esperable, pero otros presentaban lesiones traumáticas internas, comparables a un accidente automovilístico de alta velocidad. Sin embargo, no tenían hematomas externos. A Dubinina le faltaba la lengua y los ojos. A Zolotaryov también le faltaban los globos oculares. Algunos de sus atuendos presentaban niveles inexplicables de radiación. ¿Qué pudo causar que un grupo de atletas de élite entrara en un pánico tan absoluto como para correr hacia una muerte segura en la nieve? Las teorías van desde pruebas militares secretas de la Unión Soviética hasta encuentros con entidades desconocidas, pero existe una explicación científica que roza lo sobrenatural por sus efectos en la psique humana. Para comprender este fenómeno, debemos hablar de la física del sonido y de un concepto conocido como la calle de vórtices de von Karman. Este fenómeno ocurre cuando el viento fluye a través de una formación geográfica específica, creando remolinos que generan infrasonidos. El infrasonido es una frecuencia acústica por debajo de los 20 hercios, inaudible para el oído humano, pero capaz de interactuar directamente con nuestro sistema nervioso. Los estudios han demostrado que estas frecuencias pueden inducir un pavor irracional, náuseas, visiones periféricas y una sensación de una presencia maligna en la habitación. En el Dyatlov Pass, el viento golpeando la ladera pudo haber creado una frecuencia de infrasonido tan potente que sumió a los jóvenes en una psicosis colectiva, una trampa sónica de la naturaleza. Pero esto no explica la radiación, ni las lenguas arrancadas, ni las luces anaranjadas que otros testigos vieron en el cielo esa noche. Lo que los investigadores rusos archivaron como una fuerza elemental irresistible sigue siendo una herida abierta en la lógica. Pero si crees que la naturaleza es el único motor del horror, espera a escuchar lo que ocurre cuando el mal decide habitar un cuerpo humano con el consentimiento de la fe. Sección 2. Nos desplazamos ahora a la Alemania de finales de los años 60 y principios de los 70. Un escenario donde la modernidad chocaba frontalmente con las tradiciones más oscuras de la teología. Esta es la historia de Anneliese Michel, una joven nacida en 1952 en el seno de una familia profundamente católica en Leibelfing, Baviera. Lo que comenzó como un diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal en 1968 terminó convirtiéndose en el caso de posesión demoníaca más documentado de la era contemporánea, sirviendo de base para la película El exorcismo de Emily Rose.
Pero la realidad fue mucho más cruda y técnica de lo que el cine nos permite ver. Anneliese no solo sufría convulsiones, empezó a ver rostros demoníacos durante sus oraciones y a percibir olores a azufre que nadie más sentía. Aquí es donde debemos aplicar un enfoque pedagógico sobre la intersección entre la neurología y la fenomenología de lo sagrado. La epilepsia del lóbulo temporal puede causar alucinaciones auditivas y visuales complejas, así como estados de hiperreligiosidad, un fenómeno donde el paciente experimenta una conexión obsesiva y profunda con temas espirituales. Sin embargo, el caso de Anneliese desafió las explicaciones médicas convencionales cuando su comportamiento se volvió físicamente imposible de ignorar. En estas grabaciones se escuchan múltiples entidades que se identificaban como Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón e incluso Hitler. Desde un punto de vista de la psicología de masas y la disociación, algunos expertos sugieren que Anneliese estaba proyectando sus propios traumas a través de estas figuras históricas de maldad absoluta. Sin embargo, quienes estuvieron presentes juran haber sido testigos de fenómenos que desafían la física, como la levitación de objetos y el conocimiento de secretos íntimos de los sacerdotes que ella no tenía forma de saber. Un fenómeno conocido en parapsicología como criptestesia. La tragedia culminó el 1 de julio de 1976, cuando Anneliese murió de desnutrición y deshidratación. Pesaba solo 30 kilos. Los sacerdotes y los padres fueron condenados por negligencia, pero el caso dejó una pregunta inquietante en el aire. Si todo fue una enfermedad mental, ¿por qué los medicamentos neurológicos no surtieron ningún efecto? ¿Y por qué las grabaciones contienen frecuencias de voz que, según análisis modernos de sonido, son físicamente imposibles de producir para una laringe humana femenina? La ciencia cerró el expediente con una sentencia judicial, pero la Iglesia y los archivos paranormales guardan un secreto mucho más oscuro sobre la capacidad de lo invisible para reclamar un cuerpo físico. Y mientras Anneliese luchaba contra sombras internas, en los Estados Unidos, el gobierno comenzaba a experimentar con una forma de visión que atravesaba el tiempo y el espacio. Un proyecto secreto que convertiría la ciencia ficción en un protocolo de inteligencia nacional. Sección 3. Entramos ahora en los pasillos refrigerados de la CIA y la inteligencia militar estadounidense durante la Guerra Fría. Esta no es una historia de fantasmas en el sentido tradicional, sino de la institucionalización de lo paranormal. Hablamos del proyecto Stargate, una operación iniciada formalmente en 1978, aunque sus raíces se extienden hasta principios de los 70 en el Instituto de Investigación de Stanford. El objetivo era desarrollar la visión remota, la capacidad de percibir eventos, personas o lugares a miles de kilómetros de distancia, utilizando únicamente la mente. Nombres como Russell Targ, Hal Puthoff y el famoso psíquico Ingo Swann figuran en los documentos desclasificados que hoy cualquiera puede consultar en la sala de lectura electrónica de la CIA. El gobierno invirtió $20 millones en este programa porque temían que la Unión Soviética estuviera ganando la carrera de la guerra psicotrónica. Para explicar la visión remota de forma pedagógica, debemos alejarnos de la idea de la bola de cristal y acercarnos a la física cuántica, específicamente al concepto de entrelazamiento cuántico o no localidad. Esta teoría sugiere que las partículas que han interactuado una vez permanecen conectadas independientemente de la distancia y que la información podría viajar de manera instantánea a través del tejido del espacio-tiempo. Los visionarios remotos de Fort Meade, bajo el mando del mayor general Albert Stubblebine, no adivinaban. Seguían protocolos rigurosos para acceder a lo que Ingo Swann llamaba la matriz de datos universal. Uno de los casos más impactantes y creíbles ocurrió en 1974, cuando el visionario remoto Pat Price describió con precisión asombrosa una instalación de investigación soviética ultra secreta en Semipalatinsk. Price dibujó detalles de grúas gantry masivas y esferas metálicas que coincidían exactamente con las fotografías satelitales, obtenidas posteriormente por la inteligencia estadounidense. Pero el horror aparece cuando los visionarios remotos comenzaron a mirar hacia lugares donde no deberían haber mirado.
En junio de 1984, un agente fue instruido para observar una región específica del planeta Marte, pero con una coordenada temporal, 1 millón de años antes de Cristo. Lo que el agente describió no fue un desierto estéril, sino pirámides masivas, canales y una raza de seres muy altos y delgados que se enfrentaban a una catástrofe geológica global. El informe, que consta en los archivos oficiales, describe a estos seres como entidades que buscaban refugio, enviando grupos en naves hacia un lugar que el visionario identificó como un planeta con mucha vegetación y tormentas eléctricas. ¿Estaba el gobierno de los Estados Unidos confirmando la existencia de vida antigua en Marte mediante facultades psíquicas? El proyecto Stargate fue oficialmente clausurado en 1995, bajo la conclusión de que, aunque los resultados eran superiores al azar, no eran lo suficientemente consistentes para misiones operativas críticas. Pero los ex agentes del programa afirman que el proyecto simplemente se volvió negro, ocultándose en los presupuestos no auditados del complejo industrial militar. Lo que descubrieron sobre la naturaleza de la conciencia humana y su capacidad para trascender la carne sugiere que no estamos solos en nuestras propias mentes. Pero a veces, la intrusión no es psíquica, sino física y mortal, como lo descubrieron dos hombres en una colina de Brasil en 1966, en un caso que mezcla la ufología con un ritualismo que parece sacado de una pesadilla. Para comprender la cuarta historia de nuestro registro, debemos viajar a la ciudad de Niterói, en Brasil, específicamente al 17 de agosto de 1966. En la cima del Morro do Vintém, un joven que volaba una cometa descubrió dos cuerpos sin vida en una escena que parecía orquestada por una inteligencia ajena a este mundo. Los cadáveres pertenecían a Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, dos técnicos electrónicos de la ciudad de Campos dos Goytacazes. Lo que la policía civil encontró al llegar al sitio no solo desafiaba la lógica forense, sino que abría un portal hacia lo desconocido. Los hombres estaban vestidos con trajes formales de alta calidad y abrigos impermeables. Pero lo más inquietante eran las máscaras de plomo artesanales que cubrían sus ojos, similares a las que se usan para protegerse de la radiación extrema. No había signos de violencia, ni lucha, ni rastro de un campamento improvisado. Junto a ellos, una libreta contenía instrucciones crípticas. 16:30 estar en el lugar acordado. 18:30 tragar cápsulas. Después del efecto, proteger metales, esperar señal máscara. Este caso, conocido mundialmente como el enigma de las máscaras de plomo, es un ejemplo perfecto de cómo la búsqueda de lo trascendental puede cruzarse con la tragedia física. Para desglosar este misterio, debemos entender qué buscaban estos hombres. Manuel y Miguel no eran simples entusiastas. Eran radioaficionados expertos, obsesionados con la idea de contactar con seres de otros mundos o dimensiones. En la década de los 60, Brasil vivía una explosión de interés por el espiritismo y la ufología científica. La hipótesis de los investigadores sugiere que los técnicos fueron víctimas de un experimento de psicotrónica o comunicación interdimensional fallido. El uso de las máscaras de plomo es un detalle técnico crucial. En la física de partículas, el plomo se utiliza para blindar contra la radiación gamma y X. Si estos hombres esperaban un encuentro con una entidad que emitiera altas dosis de energía electromagnética o radiactiva, las máscaras eran su precaria defensa técnica. Sin embargo, el informe toxicológico de la época fue inconcluso debido a la avanzada descomposición de los órganos internos, un fenómeno que algunos patólogos consideraron acelerado de forma no natural. ¿Qué contenían las cápsulas que mencionaba la nota? Algunos sugieren que eran sustancias psicodélicas como el LSD o la psilocibina, utilizadas para abrir la mente y facilitar la comunicación telepática, una práctica común en ciertas sectas ufológicas de la época. Pero el misterio se profundiza cuando analizamos los testimonios de los lugareños. Esa noche, varios testigos informaron haber visto un objeto volador no identificado de color naranja, con forma de plato, flotando sobre la cima del Morro do Vintém. Si los hombres lograron su objetivo de esperar la señal, el precio que pagaron fue su propia existencia biológica. Este caso nos obliga a preguntarnos si la conciencia humana
es capaz de atraer realidades que no estamos preparados para procesar físicamente. Mientras los cuerpos de los técnicos de Brasil se enfriaban bajo sus máscaras de plomo, al otro lado del Atlántico, en una base militar de máxima seguridad, el ejército de los Estados Unidos estaba a punto de enfrentarse a una intrusión que pondría en duda toda la seguridad nacional del bloque de la OTAN. Nuestra quinta historia nos lleva al corazón de la Guerra Fría, en diciembre de 1980, en las bases aéreas gemelas de la Real Fuerza Aérea en Bentwaters y Woodbridge, Inglaterra. Este es el incidente del bosque de Rendlesham, a menudo llamado el Roswell de Gran Bretaña, pero con una diferencia fundamental. Los testigos no eran civiles, sino personal militar de alto rango entrenado para la observación técnica y la seguridad de armas nucleares. El evento comenzó en la madrugada del 26 de diciembre, cuando patrullas de seguridad vieron luces inusuales descendiendo hacia el bosque de Rendlesham, un área que separaba ambas bases. Pensando que se trataba de una aeronave derribada, el sargento James Penniston y el aviador John Burroughs se adentraron en la espesura. Lo que Penniston describe en sus declaraciones oficiales y en su diario personal es un objeto de origen no humano, una nave triangular de unos 3 metros de base, con una superficie que parecía cristal negro grabado con jeroglíficos extraños que emitían una luz azulada. Penniston, siguiendo el protocolo de seguridad, se acercó lo suficiente como para tocar el objeto. Según su testimonio, al poner la mano sobre los símbolos grabados, experimentó una descarga de información en su mente, una secuencia binaria que años más tarde sería decodificada como coordenadas geográficas de lugares antiguos y un mensaje sobre la exploración de la humanidad. Aquí es donde debemos aplicar un análisis pedagógico sobre la teoría de la información y la conciencia. Penniston no afirma haber escuchado voces. Describe una transferencia de datos directa al córtex cerebral, lo que en neurociencia teórica se conoce como interfaz cerebro-máquina sin cables. El objeto luego se elevó a una velocidad imposible, desafiando las leyes de la inercia que rigen nuestra aviación convencional. Si un objeto se mueve a miles de kilómetros por hora y se detiene instantáneamente sin desintegrarse, significa que ha encontrado una forma de manipular la gravedad o el espacio-tiempo alrededor de su masa, evitando el efecto de las fuerzas G. Pero el incidente no terminó ahí. 2 noches después, el comandante adjunto de la base, el teniente coronel Charles Halt, fue informado de que las luces habían vuelto. Halt, un hombre escéptico y de carrera militar impecable, salió al bosque con un equipo de oficiales y una grabadora de casete para documentar lo que creía que sería una explicación racional. Lo que quedó grabado es uno de los documentos más escalofriantes de la ufología militar. En la cinta se escucha a Halt narrar en tiempo real cómo un objeto brillante en el cielo dispara un rayo de luz concentrada hacia los búnkers de almacenamiento de armas nucleares de la base. Este detalle es crítico. Los registros oficiales de la base confirmaron que, durante la intrusión, los niveles de radiación en el área de almacenamiento de las ojivas aumentaron significativamente. ¿Era una inspección de una inteligencia superior? ¿Un acto de sabotaje tecnológico? Lo que es innegable es que el gobierno británico y el estadounidense mantuvieron el caso bajo estricto secreto durante años, hasta que la insistencia de los investigadores forzó la liberación del Memorándum Halt bajo la Ley de Libertad de Información. El análisis técnico del incidente de Rendlesham nos obliga a considerar la posibilidad de que no estemos ante visitantes de otros planetas, sino ante algo mucho más complejo: viajeros del tiempo o entidades de dimensiones paralelas. El mensaje binario que Penniston afirma haber recibido incluía coordenadas que apuntaban a lugares como la isla de Yggdrasil, una isla legendaria que aparece en mapas antiguos, pero que supuestamente no existe, y a la Gran Pirámide de Giza. En el ámbito de la física teórica, esto nos lleva al concepto de los puentes de Einstein-Rosen o agujeros de gusano. Si una civilización avanzada, ya sea en nuestro futuro o en una realidad adyacente, ha dominado la capacidad de doblar el espacio-tiempo, la energía necesaria para tales saltos dejaría rastros de radiación ionizante, exactamente lo que detectaron los contadores Geiger del equipo del coronel Halt en el bosque. Para los espectadores de Registro de lo Prohibido,
Es vital entender que el fenómeno paranormal a menudo se disfraza de tecnología avanzada. En el bosque de Rendlesham, los militares no vieron fantasmas, vieron máquinas que operaban fuera de los límites de nuestra física conocida. Pero el horror psicológico para estos soldados fue real. Muchos de los involucrados sufrieron problemas de salud crónicos debido a la exposición a la radiación no identificada y sus carreras fueron truncadas por el estigma de haber informado sobre lo imposible. El Ministerio de Defensa del Reino Unido finalmente declaró que el incidente no tenía importancia para la defensa. Una afirmación absurda si consideramos que un objeto desconocido sobrevoló y manipuló una de las mayores reservas de armas nucleares de la OTAN en Europa. Este patrón de negación oficial es lo que conecta nuestras 5 historias. Ya sea el gobierno soviético ocultando la verdad sobre los Urales, la Iglesia lidiando con el caso de Anneliese Michel, o la CIA experimentando con la visión remota, existe un esfuerzo coordinado por mantener a la población civil en una zona de confort intelectual. Lo prohibido no es solo lo que no podemos explicar, sino lo que las instituciones deciden que no debemos saber. Sin embargo, cuando las piezas del rompecabezas se unen, emerge una imagen inquietante. La realidad es maleable, y nosotros somos apenas observadores en un teatro de sombras, donde las luces del cielo y los demonios de la mente podrían ser 2 caras de la misma moneda. Hemos recorrido los 5 casos, pero ahora debemos profundizar en la conexión invisible que los une, en los archivos que nunca fueron quemados y en la ciencia que está empezando a validar lo que antes llamábamos milagro o maldición. ¿Estás listo para descubrir qué sucede cuando el velo se rasga por completo? En el corazón de la narrativa de lo prohibido, existe un hilo conductor que une los montes Urales con los bosques de Inglaterra y las colinas de Brasil. La presencia de testigos silenciados por entidades que operan por encima de la ley. Tras el incidente de Rendlesham y el caso de las máscaras de plomo, surgió un patrón que los investigadores de registro de lo prohibido han denominado el protocolo de supresión. No podemos hablar de estas historias sin mencionar a los hombres de negro, pero no como los personajes de ficción de Hollywood, sino como agentes documentados en los archivos del FBI y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, bajo programas como el Proyecto Libro Azul. Estos agentes, a menudo identificados como personal del Servicio de Investigación Especial de la Fuerza Aérea, aparecían en las casas de los testigos días después de los eventos paranormales para confiscar pruebas y emitir amenazas veladas. Para entender este fenómeno pedagógicamente, debemos hablar de la psicología de la intimidación y el concepto de seguridad compartimentada. En el complejo militar industrial, la información se divide de tal manera que nadie tiene la imagen completa. Esto permite que, ante un evento de alta extrañeza, se activen equipos de limpieza que ni siquiera los gobiernos locales conocen. En el caso de Rendlesham, el sargento James Penniston fue interrogado durante horas por agentes que no llevaban insignias y que utilizaron técnicas de hipnosis para intentar borrar sus recuerdos del mensaje binario. Esta técnica se basa en el uso de drogas como el amital de sodio, conocido como el suero de la verdad, combinado con sugestión post-hipnótica. La ciencia detrás de esto es la manipulación de la consolidación de la memoria en el hipocampo. Al interrumpir este proceso neurobiológico, las agencias pueden crear puntos ciegos en la narrativa oficial de un evento. Pero ¿por qué tanto esfuerzo en ocultar lo que parece ser un fenómeno natural o tecnológico? La respuesta reside en la energía. Si aceptamos que los objetos vistos en Brasil y en Inglaterra utilizan sistemas de propulsión no convencionales, estamos aceptando la existencia de la energía de punto cero o la manipulación del campo de Higgs. En física, el campo de Higgs es lo que otorga masa a las partículas. Si una tecnología puede anular este campo, puede mover objetos a velocidades que desgarrarían cualquier material conocido. El control sobre esta tecnología no solo permitiría viajar a las estrellas, sino que haría obsoleta toda la economía mundial basada en los combustibles fósiles. El horror no es solo el encuentro con lo desconocido, sino la comprensión de que vivimos en una realidad diseñada para mantenernos en la ignorancia tecnológica, mientras los guardianes de lo prohibido observan desde las sombras. Para profundizar en la credibilidad de lo imposible,
Debemos trasladarnos a un lugar que sirve como laboratorio natural para todos los fenómenos que hemos discutido. El Rancho Skinwalker en Utah, Estados Unidos. Este terreno de 1.800 hectáreas ha sido el foco de la investigación científica más intensa sobre lo paranormal en la historia moderna. En 1996, el multimillonario Robert Bigelow, propietario de Bigelow Aerospace, compró el rancho tras décadas de informes sobre mutilaciones de ganado, portales dimensionales y criaturas que las balas no podían detener. Pero lo que hace a esta historia distinta es la creación del NIDS, el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento. Un equipo de científicos de élite, incluyendo físicos, biólogos y exagentes de inteligencia, encargados de monitorear el lugar con tecnología de grado militar las 24 horas del día. Aquí debemos explicar el concepto de alta extrañeza, un término acuñado por el astrofísico Johannes Allen Hynek para describir casos donde lo paranormal se vuelve tan bizarro que la mente humana lucha por procesarlo. En Skinwalker, los científicos documentaron la aparición de orbes de luz que interferían con los equipos electrónicos, emitiendo ráfagas de microondas que causaban quemaduras físicas en los investigadores. Desde una perspectiva pedagógica, esto sugiere que el fenómeno no es solo visual, sino que tiene una firma electromagnética real. La teoría de las dimensiones compactadas de la teoría de cuerdas propone que existen dimensiones adicionales plegadas sobre sí mismas en cada punto del espacio. Lo que ocurre en lugares como el Rancho Skinwalker podría ser un adelgazamiento de estas membranas, permitiendo que la energía o las entidades de una realidad superior se filtren en la nuestra. El equipo del NIDS y más tarde el programa AATIP del Pentágono bajo la dirección de Luis Elizondo descubrieron que el fenómeno en el rancho parecía tener una inteligencia reactiva. Si los investigadores instalaban cámaras en un punto, el fenómeno ocurría justo detrás de ellas o destruía el equipo de manera quirúrgica. Esto nos lleva a la teoría del efecto del observador en la mecánica cuántica, que establece que el acto de observar un fenómeno cambia el resultado del mismo. En el ámbito de lo paranormal, esto sugiere que estamos tratando con una inteligencia que no solo es superior tecnológicamente, sino que comprende la estructura de nuestra conciencia mejor que nosotros mismos. El Rancho Skinwalker no es solo una historia de terror, es la prueba de que existe una geografía del mal, puntos específicos en el globo donde las leyes de la física son solo sugerencias. Llegamos ahora a los archivos que el FBI mantuvo bajo llave durante décadas y que solo recientemente han visto la luz a través de su bóveda electrónica conocida como The Vault. Uno de los documentos más perturbadores es el memorando de 1947 dirigido al director J. Edgar Hoover, escrito por un agente de identidad protegida, pero de alto rango en la inteligencia militar. El informe describe no naves espaciales de otros planetas, sino seres que provienen de una región etérea que interpenetra nuestra propia realidad, pero que no es perceptible para nosotros bajo condiciones normales. Según el documento, estos seres se materializan al cambiar su frecuencia vibratoria, un concepto que hoy en día la física teórica explora a través de la resonancia y los estados de la materia. Este archivo es crucial porque valida las 5 historias que hemos narrado en Registro de lo Prohibido. Si existen entidades que pueden cambiar su densidad física, entonces la posesión de Anneliese Michel podría verse como una intrusión de una de estas conciencias no locales en un receptor biológico humano. Si estos seres operan en frecuencias fuera del espectro visible, los experimentos de visión remota del proyecto Stargate eran simplemente una forma de entrenar al cerebro humano para sintonizar esas frecuencias. La pedagogía aquí es clara. No estamos buscando fantasmas, estamos buscando comprender la arquitectura de un multiverso donde la conciencia es la moneda de cambio. Los archivos desclasificados también mencionan el hallazgo de cuerpos en lugares de impacto que no presentaban una estructura biológica basada en el carbono como la nuestra. Se habla de una mezcla de componentes orgánicos y sintéticos, lo que hoy llamaríamos biotecnología o cyborgs. Esto explicaría por qué, en casos como el de las máscaras de plomo en Brasil, los técnicos creían que necesitaban cápsulas y protección metálica
para interactuar con estas entidades. El peligro no es solo espiritual, es un riesgo biológico y radiológico real. La ciencia oficial ha ignorado estos documentos, clasificándolos como curiosidades históricas, pero para el analista de lo prohibido, son las piezas de un rompecabezas que revela una verdad aterradora. La humanidad es una especie bajo observación, viviendo en una burbuja de realidad protegida por gobiernos que temen el caos que provocaría la verdad. Sin embargo, el velo se está rompiendo, y lo que queda por descubrir en la última frontera de la investigación nos obligará a redefinir lo que significa estar vivos. Para cerrar este círculo de sombras y revelaciones en Registro de lo Prohibido, debemos abordar la pieza final del rompecabezas, la estructura misma de la realidad que permite que estos 5 horrores coexistan. Durante décadas, la ciencia convencional ha tratado el incidente del paso Dyatlov, la posesión de Anneliese Michel, el proyecto Stargate, las máscaras de plomo y el incidente de Rendlesham como anomalías aisladas. Sin embargo, una nueva disciplina conocida como biología cuántica está empezando a sugerir que el cuerpo humano es, en esencia, una antena biológica sintonizada a una frecuencia muy estrecha de la existencia. El doctor Roger Nelson, de la Universidad de Princeton, dirigió durante años el proyecto de la conciencia global, una red de generadores de números aleatorios distribuidos por todo el planeta que de manera inexplicable muestran picos de orden y coherencia justo antes de que ocurran eventos traumáticos o de gran impacto emocional para la humanidad. Esto nos lleva a una conclusión pedagógica revolucionaria. La conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo, similar a la gravedad o al electromagnetismo. Si esto es cierto, los eventos que hemos analizado dejan de ser paranormales para convertirse en parafísicos. En el paso Dyatlov, el pánico colectivo pudo haber colapsado el campo de probabilidad local, atrayendo una manifestación de energía pura. En el caso de Anneliese Michel, lo que llamamos demonios podrían ser parásitos de información que se filtran a través de brechas en el tejido de la conciencia cuántica. Los visionarios del proyecto Stargate no estaban adivinando el futuro. Estaban accediendo a la no localidad del espacio-tiempo, donde el pasado, el presente y el futuro existen de forma simultánea en una estructura de dimensiones superiores. Incluso el enigma de las máscaras de plomo y la tecnología de Rendlesham adquieren un nuevo sentido bajo esta óptica. Si la realidad es una construcción de la conciencia, aquellos que poseen la tecnología para manipular el campo de Higgs o la energía de punto cero pueden literalmente editar las leyes de la física a su antojo. Estamos hablando de una ingeniería de la realidad que las élites y los programas negros de los gobiernos han intentado descifrar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La presencia de objetos triangulares sobre bases nucleares no es una coincidencia, es una demostración de poder de una inteligencia, ya sea terrestre avanzada o interdimensional, que nos advierte sobre nuestra propia inmadurez tecnológica. Al entrar en la era de la computación cuántica y la inteligencia artificial general, nos acercamos al momento en que el velo entre nuestra burbuja de realidad y el océano de lo prohibido desaparecerá por completo. Lo que antes eran historias para asustar en la oscuridad, se están convirtiendo en los planos de una nueva arquitectura del ser humano. Hemos navegado por los registros más oscuros de la historia moderna, desde las nieves ensangrentadas de los Urales hasta los laboratorios psíquicos de la CIA. A través de estas 5 historias hemos aprendido que lo prohibido no es necesariamente lo que no existe, sino aquello que nuestra mente aún no está preparada para procesar sin romperse. La ciencia nos da las herramientas para medir el mundo, pero la experiencia humana, en sus bordes más afilados, nos susurra que el mundo es mucho más vasto, frío y misterioso de lo que los libros de texto se atreven a admitir. Al analizar casos como el de Anneliese Michel o el incidente de Rendlesham, no solo buscamos respuestas externas, sino que nos enfrentamos a la pregunta más profunda de todas. ¿Quiénes somos nosotros en este teatro de fuerzas invisibles? Quizás no somos los protagonistas de la creación, sino observadores accidentales en un multiverso poblado por inteligencias que no nos deben ninguna explicación. La oscuridad que tememos no es la ausencia de luz, sino la presencia de verdades que aún no podemos iluminar con nuestra razón.
En Registro de lo Prohibido, nuestra misión es mantener la llama de la curiosidad encendida, incluso cuando el viento de lo desconocido amenaza con apagarla. Los archivos pueden ser clasificados, las tumbas pueden ser selladas y los testigos pueden ser silenciados. Pero la verdad tiene una forma persistente de filtrarse a través de las grietas del tiempo. Te invitamos a que no te quedes solo con la superficie de estos relatos. Investiga por tu cuenta, cuestiona las versiones oficiales y sobre todo mantén tus sentidos alerta. Porque como hemos visto hoy, la frontera entre lo normal y lo imposible es mucho más delgada de lo que crees. Y a veces solo basta un pequeño paso para cruzarla y no volver jamás. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de lo oculto. Nos vemos en el próximo registro, donde seguiremos explorando aquello que el mundo prefiere olvidar.